Damos la bienvenida al economista Marco Flores. Él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, quisiera el día de hoy abordar el tema de la subjetividad de las estadísticas. Tanto nuestro paso por la academia como la práctica en la comunicación y el periodismo nos enseñan en general a ser escépticos de las cifras, de lo que se afirma públicamente, particularmente desde estamentos de poder. Cuando escuchamos a un GAT dar datos contrastantes entre inversión y gasto, esto genera dudas. Cuando hay una cifra de desempleo en Ecuador menor al 4% genera dudas, o cuando desde el Ministerio de Gobierno se compara una cifra de una semana, la semana actual, con la semana de hace un año, como un indicador de un incremento o un descenso de la criminalidad, nos genera dudas. Quisiéramos conversar con usted sobre las cifras, las estadísticas que son referentes para temas coyunturales relacionados con la economía actual. Le damos la bienvenida. Con mucho gusto, un saludo cordial. Usted tiene total razón, yo coincido con lo que usted dice. Pero creo que ese manipuleo de las cifras que existe en el Ecuador, sobre todo se ha dado en los tres últimos gobiernos. Y esto no es un decir, se lo puede probar fácilmente, ¿no? Incluso hemos llegado al punto de que, mire, la primera institución en análisis económico del país siempre ha sido el Banco Central del Ecuador. Y desgraciadamente, yo suelo decirlo con los nombres respectivos, desgraciadamente el gerente del Banco Central manipula las cifras. Ha manipulado las cifras, por ejemplo, de los llamados subsidios a los combustibles. Ha publicado la víspera de que el presidente de la República emita el decreto elevando el precio de las gasolinas de Ecopaís y Extra. Publicó un comunicado el Banco Central, o sea, el gerente, indicando cuáles eran los valores del subsidio. Pero el mismo Banco Central, Gustavo, publica una información mensual que da cuenta de la diferencia entre los ingresos y egresos, entre los combustibles importados y los exportados, el precio de los importados y versus el precio de venta en el mercado local, lo que ellos llaman el subsidio. Primero, la forma de calcular el subsidio de estas personas, en las que se inscriben varios economistas de extracto neoliberal, es aberrante. Es aberrante porque no responde al análisis económico. Ellos, incluso los costos de producción nacionales, que son 5 veces más bajos que los costos de importar combustibles del exterior, los costos nacionales los trasladan a precios internacionales para disque calcular un subsidio. Esto lo hemos venido diciendo reiteradamente, pero le decía, en este último caso han sucedido dos hechos. El uno, que el Banco Central publica unas cifras de la diferencia entre el costo de importar combustibles y el precio de venta interno. Y en el caso de las gasolinas Extra y Ecopaís, teniendo las publicaciones del Banco Central en la página web, el gerente hace una nueva publicación y altera los valores. Y se lava las manos diciendo que es lo que le ha proporcionado el Ministerio de Finanzas. Y entonces habla de 644 millones de dólares cuando son menos de 400 millones de dólares, es decir, un 30% menos. Pero hemos llegado al punto en que, mire, el Banco Central de toda la vida, y le digo porque yo fui funcionario del Banco Central y conozco perfectamente cómo funciona y sé la calidad de técnicos que siempre ha tenido el Banco Central. Yo estoy seguro que los técnicos del Banco Central no están de acuerdo con esta manipulación. Mire lo que acaba de pasar, algo que la Pero gente no... explíquenos bien cómo el Banco Central, siendo, como lo conocemos, el instituto emisor, el que controla la economía, cuando tenemos una moneda, el que controla el comportamiento, la política monetaria, ¿cómo puede, y aparentemente de manera consciente, tergiversar cifras? Porque desgraciadamente quien está dirigiendo el Banco Central no responde a lo que siempre han respondido los técnicos del Banco Central. Responde a otro tipo de intereses políticos. Él fue puesto por Guillermo Lasso y sigue ahí. Ha sido empleado de él, pertenece al tanque de pensamiento del señor Lasso y todos sabemos exactamente qué es lo que piensan ellos. Le voy a señalar un hecho real y concreto que la gente lo puede verificar. Yo he visto que entrevista a varios economistas de aquí y yo les invito a ellos a que lo revisen. Mire, el Banco Central ha venido cambiando el año base para que la gente entienda qué es el año base. Es el año de referencia
contra el cual se compara el crecimiento del PIB, de la demanda agregada, de diferentes agregados de las cuentas nacionales, fundamentalmente del PIB. El último año base del Ecuador es el año 2007. Considerando este año base, el Banco Central presentó las previsiones que las acogió el ministro de Finanzas y las mandó a la Asamblea y así se aprobó el presupuesto del Estado, año base 2007. Pero el Banco Central cada cierto tiempo cambia el año base para irlo actualizando y eso está bien. La última en cambiar el año base fue la señora Artola cuando fue gerente del Banco Central y pasó el año base del año 2000 al año 2007. Normalmente el Banco Central se ha movido entre 6 y 7 años, ha movido el año base para poderlo actualizar y eso es correcto. Pero llega este señor y no mueve entre 6 o 7 años del año base, mueve 11 años, es decir, casi al doble. Y entonces se atreve a publicar una previsión del crecimiento económico, es decir, del PIB, que es totalmente distorsionada, porque lo que está comparando son precios más altos y le dice a la gente, por ejemplo, que el campeón del crecimiento económico ha sido el señor Lazo, porque compara, mire lo que publica el Banco Central, porque compara el PIB después de la pandemia con el PIB de la pandemia que cayó 8.7%. Entonces, ahora nos presenta unas nuevas previsiones que son totalmente diferentes a las del Fondo Monetario, a las del Banco Mundial, a las de la revista y Macro Pro Estudios, que es especialista en este tipo de proyecciones aquí en el país. Y entonces, claro, están contándole a la gente un cuento que no es verdad. La economía ecuatoriana está decreciendo, todas las variables están decreciendo, pero así no estuviera decreciendo, es cuestión de ver la situación de la gente. Cuando alguien viene y dice en un programa como el suyo o como cualquier otro, que el Estado debe estar para hacer las labores de policía, para cuidar la seguridad, para preocuparse un poco de la administración de justicia, de la salud y nada más. Bueno, los periodistas tienen la obligación de preguntarle, ¿y qué hacemos con los 7 millones de pobres que hay aquí? ¿Quién va a velar por ellos? Entonces, son tesis conocidas de estas personas, de los que nosotros llamamos los neoliberales criollos. Pero si los economistas y los periodistas honestos no nos preocupamos de exigir que se transparenten las cifras, se transparente la realidad económica para poder mejorarla o cambiarla, según fuera el caso. Cada cual tiene derecho a pensar lo que quiere, pero la realidad no se puede cambiar y entonces hay que ver los resultados. Tenemos 7 años de resultados deplorables y eso no lo puede. Cambiar el año base, ¿cómo contribuye a distorsionar las cifras? Es que cuando usted, en vez de adelantarlo 6 o 7 años, que es lo que ha hecho históricamente el Banco Central, lo adelanta 11 años, entonces está haciendo una comparación con un PIB de precios más altos. Y lo que ha crecido no es el volumen de bienes y servicios, sino lo que ha crecido son los precios. Entonces, cuando usted dice, como está diciendo ahora el Banco Central, vamos a tener un PIB en el año 2024 de 1% o más, pero con un año base que es el año 2018, cuando el anterior, el año 2007, lo recorren 11 años. Entonces, los precios del 2018 están muy cercanos a los del 2024. Entonces, lo que usted está comparando son precios, no está comparando el crecimiento económico. Entonces, cuando usted compara precios, no compara el crecimiento económico. Y una serie de cosas que han hecho, ¿no? Antes habían ciertas publicaciones que hacía el Banco Central. Por ejemplo, ellos tenían un cuadro justamente, un cuadro incluso con gráficos de la diferencia entre el costo de importación de los combustibles versus el precio de venta. Ya no lo publican. Ya no lo publican. El INE tenía un cuadro que daba cuenta de cuál es el ingreso real de las personas que tienen empleo con base al año 2007, que era el año base. Ahora se ve forzado el INE a hacer la comparación con base al año 2018, porque es lo que publica el Banco Central. Entonces los resultados son irreales. Mientras tanto, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, publican lo que se conoce como la paridad de poder adquisitivo de los salarios de los ecuatorianos. Y resulta que el poder adquisitivo de los salarios ecuatorianos es el más bajo de la región. Entonces, si no le decimos la verdad a la gente, y tenemos la obligación de decir la verdad, si no le decimos la verdad, tampoco podemos mejorar la economía, porque estamos partiendo de supuestos equivocados y tomando eventualmente decisiones equivocadas. Esto Ahora, les afecta. más allá del año base, si me permite, economista Flores, se han esgrimido también una serie de cifras en estos días
para justificar el incremento del precio de los combustibles. Se han utilizado cifras sobre subsidios en general, sobre subsidio a los combustibles, y se han presentado modelos, sobre todo ahora un modelo para ir actualizando cada 12 del mes el precio de los combustibles que nadie conoce, que no han sido divulgados, conforme lo confirmábamos el día de hoy con el presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados del Combustible. Cuéntenos sobre estas cifras que se han manejado, se han expuesto al público, se han tomado como base para las medidas que el día de hoy son materia de preocupación ciudadana, la elevación del precio de los combustibles. Por decirlo de una forma muy católica y piadosa, son cifras incorrectas. Mire, este que está aquí es el comunicado del gerente del Banco Central. Aquí dice que los subsidios a los combustibles en el año 2023, que es el que toman ellos como base para fijar el incremento de los combustibles, es decir, consideran estos valores como referencia para establecer los cambios en el precio de los combustibles, dice que el año 2023 fue de 3.265 millones de dólares. Este otro cuadro es un cuadro del propio Banco Central, ¿Y qué dice aquí el Banco Central? Dice que la diferencia no son los 3.000 y pico de millones que le acabo de señalar, los 3.265. Dice que son 2.246, 1.000 millones de dólares menos. Y este cuadro del Banco Central, que es de publicación regular, dice lo correcto. Pero se presentan unas cifras equivocadas. Y respecto de los combustibles que fueron modificados en el precio, es decir, las dos gasolinas, la Extra y la Eco País, ¿qué dice el gerente del Banco Central en el comunicado? Aquí están las cifras. Dice que el subsidio por estas dos gasolinas en el año 2023 fue 644 millones. Falso. Aquí están las cifras del propio Banco Central, las cifras regulares y permanentes que publica el Banco Central. Y el Banco Central dice que la diferencia en el precio de las gasolinas entre lo importado y el precio de venta interno fue en el año 2023, 469 millones de dólares, es decir, 180 millones de dólares menos. Por eso digo un 30-33% menos. Con base a las cifras equivocadas, le dicen al presidente de la República, entonces usted tiene que producir el siguiente ajuste. Y más allá de esto, que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Esto lo están haciendo en varias cosas, en varias cifras, en varias estadísticas. Más allá de eso, lo grave me parece a mí, esto es extremadamente grave, ¿no? Porque no es tener transparencia en información. Pero más allá de esto, lo que más grave me parece todavía es que no nos estamos preocupando de los impactos que se causan en un ejército de gente de muy bajos ingresos que hay en el Ecuador. Entonces, claro, dependiendo del ingreso de uno, este tipo de cambios le afectan más o le afectan menos. Como el PIB crece muy poco, se queda arriba. No se filtra a la parte de la gente que está bajo la pirámide poblacional, en la parte inferior. Entonces, la mayoría de la gente sufre los impactos. ¿Qué le dicen? Yo le escuché a su entrevistado del día de ayer, realmente vergonzoso, ¿no? ¿Qué le dicen? Le dicen el incremento del IVA. ¿A quién se refiere para no caer en un lugar común? El incremento del IVA, el incremento Sí, de perdóneme, economista Flores, le preguntaba a quién de los entrevistados se refiere para no caer en un lugar común. Acabo de decir a Mauricio Pozo, lo escuché el día de ayer lo que decía. Dice que el incremento del IVA. Mauricio Pozo no estuvo ayer con nosotros. Bueno, ayer o anteayer vi yo la entrevista, en todo caso, que le estuvo preguntando Rosana. No sé si fue ayer, pero ayer yo la vi. La cuestión es que ustedes tienen colgado en la página web. No sé exactamente la fecha, perfecto, pero... Perfecto, sí, es de hace unos días, perfecto. Bueno, ok. Entonces él dice, y le dice a la gente, que los incrementos del IVA y los incrementos de las gasolinas no tienen por qué afectar a los precios y que ni siquiera afectó a los precios del incremento del IVA. Eso es mentirle a la gente. Porque usted tiene una economía dolarizada que es un dique de contención para la inflación, pero además tiene una demanda en contracción, que lo dice el propio Banco Central. Tiene el consumo en contracción, que es un freno para el incremento de precios. Donde más pega este tipo de medidas es en el consumo de la gente que tiene menores ingresos. Son los que degradan el consumo o dejan de consumir ciertas cosas.
Todo depende de qué lado se ubique uno, ¿no? Y a quién quiera defender y cuáles son los intereses que defiende. Entonces, desgraciadamente, este tipo de cosas se le dicen a la gente y hay que preguntarles. ¿Y qué hacemos con la gente pobre de este país que recibe los impactos de este tipo de medidas? Se habla de una compensación. Ustedes mismos lo han difundido, como lo han hecho otros medios de comunicación. En donde se compensa a los taxistas. A los taxistas se les compensa, que no necesitan ninguna compensación. Los taxistas deben subir la tarifa en relación al precio de las gasolinas. La compensación debe ir para los niños pobres y para las niñas pobres, para las familias pobres. Pero no se hace eso. Eso es simplemente para evitar que los taxistas salgan a las calles, se manifiesten, hagan problema, en fin. Entonces, llevamos una economía que no está siendo mostrada como debe ser mostrada y por eso es que la gente tampoco reclama lo que debe reclamar. Y yo creo que esta información le pasan al presidente de manera sesgada, porque es inadmisible pensar en eso. Usted mencionaba la inversión. Mire, aquí tengo yo el cuadro de la ejecución presupuestaria. No, y no es lo que dice fulano o sutano, es la publicación del propio Ministerio de Finanzas. Eso es Ministerio de Finanzas. Este es un corte de la ejecución presupuestaria hasta el mes de abril del año 2024. Es lo último que tiene publicado el Ministerio de Finanzas. Y aquí está el valor acumulado de la inversión en activos no financieros. La inversión en activos no financieros corresponde a la formación bruta de capital fijo, la obra pública y los bienes de larga duración. En definitiva, la inversión que se realiza con la plata del presupuesto del Estado. Y aquí están las cifras. Entonces, entre enero y abril del presupuesto del Estado, que es de 35.600 millones de dólares, ¿sabe cuánto ha ido a inversión? 19 millones. Les repito la cifra, 19 millones. Aquí dice eso el propio Ministerio de Finanzas. Esto quiere decir que el plan anual de inversiones de 1.733 millones, que forma parte del presupuesto del Estado, está destruido. Está destruido. La inversión está destruida. Prácticamente no hubo inversión, es lo que se lee. No existe, y lo dice el propio Ministerio de Finanzas. Pero salen los funcionarios. El ministro de Finanzas sale y recita párrafos del convenio con el Fondo Monetario. Salen los analistas que han estado apoyando a estos 3 últimos gobiernos. Ellos tienen derecho a apoyar a quien quiera. Pero lo que no pueden es dejar de decir la verdad. O por lo menos darles masaje a las cifras y presentarlas de manera bonita cuando tenemos una realidad muy diferente que es la que tenemos que cambiar. No hay ningún país que pueda salir del estancamiento si no hay inversión pública. Y en las áreas fundamentales de educación, salud y seguridad, si el Estado no invierte ahí, no hay quien invierta. Ahí se resumen las cosas, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo desgraciadamente en el país. De manera que en este orden de cosas tenemos varias, ¿no? Lo mismo le puedo decir en el caso de la minería, ¿no? Estuve leyendo el último informe del Banco Central sobre la minería. Lo que recibe el Ecuador por minería y por impuestos es verdaderamente insignificante frente a las grandes ganancias que hacen las mineras. Yo le invito a la gente como que... porcentaje sobre los montos exportados de material, ¿cuánto queda en Ecuador? 200 millones de dólares fue el año pasado. 200 millones de dólares. El Banco Central publicó hace 2 o 3 días el informe sobre minería del primer trimestre del año 2024. En la página web del Banco Central, yo les invito a los analistas a que revisen lo que el propio Banco Central, es decir, los técnicos, no el gerente, los técnicos están diciendo sobre qué es lo que le significa la minería al Ecuador en términos de ingresos, sin descontar evidentemente los daños ambientales, los subsidios que reciben, como por ejemplo en el uso del diésel subsidiado, como por ejemplo en el uso de energía eléctrica, ¿no? Que deberían pagar otro tipo de valores. No pueden pagar lo mismo que paga usted o que pago yo, pues, ¿no? Entonces, lo que recibe el Estado es una puchuela, es una puchuela. Esto tiene que ser cambiado. La participación del Estado, bueno, el Estado ni siquiera tiene participación, tiene regalías. Y claro, recibe impuestos como cualquier empresa que pague impuestos. Pero esto es una desgracia. Lo que yo trato de decirle, Gustavo, con esto, a usted y a la gente que nos está escuchando, es que el sinceramiento de las cifras es crucial para el cambio que requiere la economía ecuatoriana. Esta economía puede salir adelante, pero requiere un cambio sustantivo de política. Cuando yo les veo a estas personas que son entrevistadas, ¿no?
este grupo de neoliberales que han estado manejando la economía estos 7 años. La pregunta es bien simple. ¿Y cuáles son los resultados de su gestión? Porque en el mes de noviembre, después de que nos dijeron que estaban poniendo la casa en orden, le entregaron al propio Noboa, al propio presidente de la República, a la economía fiscalmente destruida con el desfinanciamiento más grande de la historia ecuatoriana, más grande de la historia ecuatoriana, un desfinanciamiento pavoroso. Es decir, la economía fiscalmente estaba hecha a pedazos, a pesar de haber recibido 7.450 millones del Fondo Monetario. Entonces, cuando hablan aquí de este manejo de la economía, que dicen ellos que hay que sincerar las cifras, que hay que poner la economía en orden, una economía ordenada y todas las cosas que ellos dicen. Bueno, eso hay que contrastar con los resultados. Y los resultados no pueden ser peores. ¿Por qué? Porque después de que duplicaron el endeudamiento público, ellos son los culpables, no el Fondo Monetario. Ellos son los culpables de lo que vive la economía ecuatoriana. Después de duplicar el endeudamiento público de 39.000 millones, pasarlo a 83.000 millones, después de haber recibido lo que recibieron del Fondo Monetario, después de haber cumplido un programa de consolidación fiscal con el Fondo Monetario, la economía está peor que nunca. Y por eso tienen que hacer este tipo de ajustes que desgraciadamente afectan el proceso productivo, es decir, los costos del proceso productivo. Y aquí lo que se requiere son cambios importantes si queremos salir de este hueco. Ahora, si alguien cree que esa economía está bien, bueno, pueden seguir votando por lo que han votado los últimos 3 gobiernos. Pero si Ahora, alguien economista cree... Flores, lo que usted hay que nos está cambiar. diciendo es algo sumamente grave, de que las estadísticas utilizadas coyunturalmente en este tema de la gasolina, del estado de situación de la economía ecuatoriana, no responden a datos técnicos, sino a manipulación de las cifras para acoplarlas seguramente a políticas de comunicación. Esto querría decir que, por lo menos a nivel de lo que se trata de construir en la opinión pública, estamos alimentándonos con sofismas. Exactamente, claro. Pero además le estoy mostrando las cifras. Le estoy mostrando las cifras de la misma institución con horas de diferencia. De la misma institución con horas de diferencia. Es cuestión de revisar las publicaciones del Banco Central. Esto sin considerar todos los estudios que ha hecho ante la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y el Petróleo, que ellos dicen que aquí en el Ecuador no ha habido subsidio a los combustibles y presentan sus cálculos. Por eso es que usted verá, ni el ministro de Finanzas actual, ni el anterior, ni Pozo, cuando fue ministro de Finanzas, ni ninguno de los anteriores de estos últimos 7 años, le ha contado al país cómo calculan el subsidio. Por ahí hay un economista que dice que el Ecuador ha quemado entre 80.000 a 50.000 millones de dólares que ha botado a la basura. Lo que dicen los técnicos, y hay varios técnicos petroleros que han escrito sobre esto, pero la gente no lee o no se entera, dicen todo lo contrario. Dicen que no es así, que se está engañando a la gente. Y ANTEP tiene por lo menos media docena de publicaciones mostrando la realidad del tema del subsidio a los combustibles. Yo personalmente creo, Gustavo, que el precio de los combustibles debe ser muy diferente, debe elevarse, ¿no? Pero con ciertas salvedades. Pero creo que paralelamente hay que compensar reduciendo el IVA. Es decir, que la gente haga un mejor negocio, subiéndole los combustibles, pero bajándole el IVA. Y lo hemos hecho los cálculos, en fin. Esto que ha hecho el gobierno no es compensar, es focalizar, pero además focalizar a quienes no deben. Le voy a poner un ejemplo. Están reclamando una focalización los transportes escolares. ¿A dónde le parece? Es una pregunta en voz alta. ¿A dónde le parece que hay que compensar? ¿A los taxistas o a los transportes escolares a los que llevan niños del colegio, de la escuela a la casa? ¿A quién debemos compensar? ¿A la gente más pobre que está viviendo con $1.70 al día o a los taxistas o a los choferes de las camionetas? ¿Quiénes debemos compensar? Pero además, los dueños de las tricimotos, los dueños de las camionetas y los taxistas, ya verá usted que no van a respetar la tal tarifa y tienen problemas actualmente porque la compensación, la focalización no es buena. Si usted quiere realmente focalizar, más bien dicho, compensar, la única forma de hacerlo para que les llegue a todo el mundo es bajando los impuestos. Y el impuesto que hay que bajar es el impuesto al consumo.
Bien. Este es un país donde el El tiempo, 82% del el PIB tiempo es consumo. lamentablemente se nos ha agotado. Le invitaría a realizar una brevísima conclusión, economista Flores. La conclusión es la de siempre, ¿no? Yo creo que esta economía es una economía que puede ser mejorada, que tiene salida, pero todo depende de dónde se ubique uno, ¿no? Dónde se ubique uno. Aquí la mayoría de los ministros de finanzas son empleados de grandes intereses, como los que usted entrevista en su programa. Nosotros, los economistas del Foro de Economía, somos economistas independientes. He visto con satisfacción economistas cuencanos que usted entrevista que son economistas independientes. Es fácil notarlo, pero es fácil también ver a los que están siempre listos para colocarse en cualquier gobierno y defender las tesis que no son las tesis de la gente. Y nosotros estamos aquí para servir a la gente, por lo menos en lo que podamos. Gracias, economista Flores. A usted. El economista Marco Flores es miembro del Foro Económico del Ecuador.